generar ese cambio, creo, deseable que tenemos todos los que estamos en este asunto de la creación, ese cambio deseable de que una persona se convierta en personaje. ¿Y qué es eso que hace que una persona cualquiera se convierta en personaje? Una base es la que ya hemos dicho. Primero, que yo esté en capacidad de entenderla como personaje. O sea, mi sensibilidad abierto a eso. Y la otra, obviamente, que esa persona que todavía no es personaje, seguramente tenga algo interesante, algo que me atraiga, algo que probablemente tenga que ver con esto, con la manera en que esa persona afronta sus situaciones, sus quilombos, sus conflictos, ¿no? Esa forma particular, digo, puede, no sé, aquí presentaba al principio un juego que no hicimos, pero esto. Digo, es un ser real, parece, ¿no? No, bueno. Y su forma de enfrentar sus asuntos lo convirtió en personaje. Seguramente antagónico, ¿no? Un monstruo. Pero deja de ser una persona, voy a decir, ¿cuál sería la palabra? Sí, desapercibido. ¿Desapercibido es? No. Pues también es por lo que, o sea, lo que es él literalmente desde que existe, él ha estado en todas, como quien dice. Vamos a ver qué puede ser eso que ocurrió desde que existe, para que sea quien es. Eso lo convierte, digo yo, en el personaje que hoy en día, y por eso pues llegó a, porque pues, o sea, lo que yo sé es que él era empresario. O sea, que él se fue por el camino, digamos, el camino de él. Y por ahí mismo fue que llegó a ese cargo. Okay. Ahora, igual que él, podemos pensar, no sé si conocen a este. ¿Ristinger? Heisenberg, Walter White. Digo, ¿quién lo describe? ¿Qué le pasó a este señor? Walter White, profesor de química, que le da cáncer, entonces decide ponerse a vender droga. En resumidas cuentas. Sí. Profesor de química y pues, desde ahí puede hacer la mejor metanfetamina de Estados Unidos y se vuelve el narco cuando una persona muy distinta a lo que entendemos por un narco, ¿sí o qué? Aunque acá intentaron hacer su versión. Su versión con Diego Trujillo. Ajá. Bien. Sí. Pero bueno, a eso vamos, a cómo alguien real o imaginario es capaz de enfrentar sus problemas. ¿Vale? O aquí hay más, pues digo. También aquí hay un personaje, ¿sí o qué? Y su nombre es Jesús. ¿Cómo es Jesús? Ok. Digo, no están solamente allí dibujados. Hasta todos tienen una razón de haberse convertido en lo que son. ¿Vale? Entonces, esto es lo que de alguna manera pues hace que podamos en esta etapa encender el radar, eso que he llamado la sensibilidad, para entender que probablemente nos estén pasando personajes al lado y no los vemos. Pero como estamos pescando personajes, pues se nos abren los poros, ¿no? Se dilatan las pupilas y somos capaces de encontrar personajes en alguien muy cercano. ¿Cómo resuelve esa persona sus conflictos? Eso pasaría en una observación, cuando la información nos llega al exterior. Claro, así como hay que afinar la sensibilidad, pues también hay que enfocar la mirada. Y eso haría que, no sé, ¿hay alguien que tome transporte público para venir todos los días? Ah, no, todos los días no. Bueno, pero cuando vienen, ¿lo toman con frecuencia? Sí. Es súper interesante lo que pasa en el transporte público, porque
tenemos un abanico de personajes, ¿o no? Sí. Y ahí pueden aparecer un montón de historias. Siempre y cuando seamos capaces de enfocar la mirada. Y eso nos va a llevar, Matías, a también alejarnos de los estereotipos. Es decir, si alguien está en este proceso en el que usted está, de cazar historias, de crear una narración, pues lo más probable es que también esté en capacidad de alejarse del estereotipo. ¿Qué ibas a decir? No, sí, que a mí me parece que prácticamente a veces cuando uno de pronto está en la calle, pues uno suele, sí, o sea, escuchar conversaciones ajenas, pues, y entonces ahí, pues inevitablemente, porque mucha gente pues, está haciendo la fila o yo qué sé, entonces ahí uno como que puede empezar a tomar inspiración de eso y pues de ahí plantearse que literalmente cada persona es un mundo y a veces cada persona es un espejo de otra y así sucesivamente. Ahí, por ejemplo, ustedes, digo, en un escenario como este, vagón del mío, pueden enfrentarse, por ejemplo, a personas ancianas, ¿no? De hecho, que a veces uno dice, ¿qué hacen un niño, una persona de esta edad? ¿No? ¿Cómo se moviliza? Digo, pero ustedes en este lugar de creación, pues efectivamente tienen la capacidad de dejar de ver a ese anciano o a esa anciana como eso, como un estereotipo de anciano. Y ustedes entran a los detalles para tratar de comprender algo más allá de esa anciana, de ese anciano, cómo son sus manos, cómo es su voz. Lo que dice Matías, si habla, si está dialogando con alguien, ¿de qué habla? ¿Cuál es eso se llama idiolecto? ¿Cómo es? ¿Qué palabras usa? Es probable que a través de esos detalles, de su voz, de lo que usa, podamos también entender de golpe cuál fue su formación, cuál fue su trabajo. Estamos cazando personajes, ¿vale? Entonces, eso pasa, digamos, en el asunto de la observación. Pero también quiero invitarles a algo que ya ustedes mencionaron el miércoles, que es la introspección. Y es mirar hacia adentro. Y entonces, ¿cómo? A ver, vuelvo sobre lo exterior. Es probable que a esa anciana, que a ese anciano del vagón, pues solo lo vea una vez en la vida, en ese trayecto de bus. Que si yo quiero conocer más, pues imagínense el trabajo de investigación que tendrían que hacer. O cuánto tiempo, de nuevo volvemos sobre el elemento tiempo, requiero para entenderlo mejor. Y ese es el inconveniente que nos trae la observación. Necesita de tiempo para tener más detalles, para tener más cuerpo. El otro camino que se abre, que es el de la introspección, pues nos dice, amiga, amigo, amigue, usted se conoce desde hace 20 años, no sé cuántos años tiene. ¿No? Sí. Y es probable que desde ese autoconocimiento usted pueda llegar a emociones compartidas, que era la pregunta que les hacíamos a los compañeros. Emociones. Si yo logro identificar qué me emociona, es probable que pueda ser una historia que emocione a otros. Correcto. ¿Vale? Y por eso es interesante ver cuáles son esas emociones donde me quiero mover, donde quiero viajar, donde quiero llevar a... Entonces, ¿qué me causa euforia? ¿Qué me enamora? ¿Qué me da nostalgia? Si yo voy a eso, es probable que pueda traer algo dentro de la historia para contagiar a otras y a otros. Decíamos también la semana pasada que el golpe no es algo racional, no es algo que yo tenga súper claro, pero que un espacio me evoque, o un olor me traiga, digamos, una emoción. Y ese podría ser obviamente un lugar de exploración para crear personajes. Entonces, la propuesta es que hoy entremos acá
a algo que, ojo que la misma industria ha venido también como recopilando como qué debe tener un personaje. Porque es probable que desde la observación, la introspección, lleguemos a propuestas autorales interesantes, pero también la industria nos viene diciendo con los años qué debería tener un personaje, cómo deberían ser los personajes. Uno de los que lo ha estudiado a nivel industrial pues es McKee, que ya lo veíamos por ahí en otro texto, cuando hablaba de los géneros, ¿no? Pero él también se detuvo a ver cómo operaban los personajes en la gran industria. Y nos dice cosas que me parecen súper valiosas, fíjense, viniendo de la industria. Dice, deje espacio para el actor. Es decir, usted va a dibujar algo, pero confíe en que una humanidad va como a, no sé, como a dejarse poseer de ese personaje. No juzgue a sus personajes, dice McKee. Y esto sí que nos pasa cuando estamos, digamos, en nuestros primeros ejercicios narrativos, como que rápidamente llegamos a un prota y a un anta, ¿no? Como que, entonces, no sé, por lo cojo de ejemplo Nicolás y Samuel. Entonces Nicolás es bueno y Samuel es malo, ¿no? Entonces lo que nos dice McKee es, no juzguen a Samuel, no juzguen a Trump, ¿no? Va a decir, sí, es el diablo, pero no lo juzguen. Su misión no es esa. Seguramente, dice McKee, pues puede haber un afecto también hacia esos personajes terribles que inventamos. ¿Y por qué? Porque es que si nos lo estamos inventando es probablemente que tengan cosas mías, ¿no? Entonces, y aquí viene la perla de McKee, pues todo personaje es conocimiento propio. Todo personaje que yo estoy aquí desde la ficción inventando es muy probable que tenga de mi existencia, ¿no? Ya lo decíamos desde la semana pasada. ¿Qué nos ha hecho la industria? Hollywood dice que los personajes se tienen que adaptar a la historia. Tienen que tener esa adaptabilidad de caer en una historia y dejarse llevar por la historia. Que sean diferentes, ¿no? Sobre todo en estas películas en que tenemos varios personajes, pues la industria nos dice, si eso va a pasar en tu película, que cada uno tenga su propia alma, que cada uno responda a intereses distintos, que no sean el mismo, porque tenemos un riesgo muy grande, y es que probablemente, sobre todo como se hacían los guiones hasta hace muy poco tiempo, lo escribía un solo ser humano. Y es probable que al final los 5 personajes estén hablando igual, porque son hijos del mismo cerebro. Entonces, una precaución es cómo diferenciar, ¿no? Cómo son coherentes y cómo entran en eso que llamamos la coherencia psicológica. Y aquí me detengo un minuto porque hay un legado evidentemente soportado, y es esa conexión que tenemos en la dramaturgia, en la creación de personajes, pues con la psicología, porque evidentemente nos interesa la misma cosa, el ser humano, ¿no? La mente de ese ser humano, eso que le pasó a Trump para ser lo que es. Entonces, la psicología cognitiva propone un elemento que es demostrable, y voy a decir que ha sido lamentablemente demostrado en las peores circunstancias, en los peores experimentos hechos a nombre de la ciencia, ¿no? Digo, han experimentado en otras épocas, afortunadamente ya con procesos censurados y demás, pero
digo, el nombre de la ciencia no se les daba nada comprobar hipótesis con experimentos muy crueles. Ustedes lo saben, ¿no? Ejemplo, experimentar con niños, ¿no? Sin mediación de un adulto, poner a convivir a niños y ver qué pasaba con ese relacionamiento. Y adivina qué pasó con ese ejercicio. Digo, demuestran hipótesis tan elementales como que el ser humano evidentemente es un animal social, colectivo, y que para sobrevivir necesita de otros. Entonces, una de las conclusiones rápidas de un experimento como ese es que además necesitan la mediación de un adulto. Porque todos de la misma edad, esto va a salir mal, ¿no? Otra conclusión que aparece en un experimento así, da incluso posibles respuestas a fenómenos como el racismo. Porque al parecer, en esas comunidades, digamos, de estudio, lo que se empezó a categorizar es que los seres humanos empiezan a agruparse de acuerdo a la identificación, es decir, a quién me parezco. Y en ese relacionamiento visual, físico, identifican el quién se parece, el quién no se parece. Y el quien no se parece puede ser una amenaza. En cambio, el que se parece me garantiza supervivencia. Y algo tan elemental como eso luego se sigue estudiando también desde la sociología en grupos y comunidades sociales. Y ahí el asunto del proceso de identificación, ¿con quién me identifico? Entonces estudian a los groupies, digo, a los fans de un grupo musical, a los hinchas de un grupo, de un equipo de fútbol, ¿se entiende? Y lo curioso es que en esas comunidades ya adultas sobreviven las mismas intenciones de supervivencia. O sea, me voy a unir con otros con alguna afinidad para sobrevivir. Y en ambos casos, tanto en el grupo de niños como en el de adultos, grupo que sea, pues los psicólogos cognitivos descubren que esa identificación al final está motivada por el miedo, el dolor y la violencia. Por lo tanto, un sujeto en proceso de identificación necesita demostrarle al mundo quién es. Y se abre al mundo como puede para decir, me gusta tal grupo, me gusta tal equipo, ¿no? O lo que quiero ser, ¿no? Entonces un sujeto en proceso de identificación perfectamente nos va a decir, yo quiero ser guitarrista. Y como quiero ser guitarrista, empieza a consumir de esas comunidades de conocimiento alrededor de los guitarristas. Entonces empieza a entender de marcas, de referencias, de guitarrista del mundo, ¿se entiende? Quiere ser guitarrista. En la psicología cognitiva hay un momento en donde eso desaparece, o debería desaparecer, y es cuando se entiende al sujeto identificado. Es decir, cuando alguien ya no tiene que demostrar nada. Entonces, este quiere ser guitarrista, este es guitarrista, y no lo tiene que demostrar nada. Por lo tanto, miedo, dolor y violencia desaparecen, porque ya es, no quiere ser. Y pues justamente cuando no hay, mejor dicho, cuando se perpetúa comportamientos infantiles en la adultez, miren cómo manejamos los mismos instintos, digamos, violentos, de querer que el otro
es una amenaza porque es distinto. Entonces es probable que alguien que vea al que es de otra raza, etnia, cultura, religión, ideología, de manera distante a la suya, lo vea como un enemigo. ¿No? Bien, Gracias. son comportamientos infantiles perpetuados en la adultez, en ese proceso de identificación. Entonces, vamos a entrar en eso, en el proceso de identificación. Lo vamos a hacer a través de una herramienta. Son las 3:24. 3:24. Esto es lo que vamos a hacer. Ya lo habíamos llamado a este señor, a la Otse, Sí. y hoy nos está diciendo que el que conoce a los demás es dogma. Observación. ¿Sí o qué? Observación. El que se conoce a sí mismo es sabio. Vamos a entrar en esa zona. ¿Listo? Entonces, tomémonos 10 minutos. ¿20? Pues ya no venga. 15. Ah, bueno, gracias. 15 minutos. Son las 3:25. Algo así. Profe. Hay 40. Matías y yo podemos. Sí. Ala. Matías y yo podemos hablar. Sí. ¿Ya? Ah, no, pues después, ¿no? Ah, cuando vuelva. Voy. Profe, ¿doctor es lo mismo o que sabe? ¿Cómo? Doctor es, de ahí viene la palabra doctor, ¿no? O sea que El doctor que es sabe observador. mucho. Es El observador. científico, pensemos. Ah. Todos, Nosotros somos brutos. Acá todos los demás. No me conoces. No me conoces, no me conoces. ¿Será que es este disco acá? ¿Será que dejó el disco aquí? ¿Allá está? Verlo. ¿Qué será que dejó el disco? ¿Hacer qué? Voy a expulsar. Llegó tarde, muchacho. A la cara, güey. Vos vieras que hijo de puta se hace para el almuerzo. ¿Bajar? ¿Francés? ¿Quién habla francés? Para no tiene cilantro, ajo, Ya aguacate, pasó. y se hace con base. Ya vamos. A las 40, ¿no? Sí. Uf, qué rico. Eso es para echarle como a la papa, ¿no? Para la papa, para la carne. ¿Qué hay de descanso? Mano de 40 volúmenes. Creo que yo pues, para irme en celular me quedo. Sí, vale.
ahí afuera. High hopes for you niggas, we gon' see. Well, run up when you see me there, we gon' see. I'm trying to tell you. Aunque si pega a salir es que el frío también me... Pero soy malo, man. ¿Qué? Soy malo. Relajado. Sí, sí, sí. Está flotadito, ¿no? Bueno, ese oscurete, no sé si lo has escuchado. Lo dice en TikTok. Ponelo. Espérate. Me dices cuando ya. Ey, shh. Ya. Sí, ponelo. ¿No lo has escuchado? No, no siento, no siento. Little things to say you to it, let me just show you I'll do it again. I'm in control of the vibe. I never been on a man, I lies, I'm ready to jam, that's who I am. I'm from winter, they know they can come up and we land. Bueno, antes de lo que dicen las canciones en inglés sin ver la letra, solo escuchándolas. O sea, logré entender algo, porque yo seguro que son maricas, como por ejemplo esa marica Cris R, que una marica canta y no le entienden muchas palabras. Seguro que le pasa a los calles también. Villa, por ejemplo, te voy a decir dónde le entiendo todo. Te voy a decir dónde le entiendo todo de marica. Uf, man, esto es mucho play. A lot of bad bitches in the building. Mano, si ahí se le entiende. Quieto. Pero sí, ¿Qué dices? ¿Me debes un dulce? ¿Verdad? Te debo medio chicle. Me debes un dulce, Matías. ¿Sí? Tramposo. Eliminaste mi historia de la existencia. Mentira, no molestando. Llegamos a un acuerdo. ¿No querés otro chicle? No. Gracias. Quiero un La dulce. chocolatina otro día porque, Ah, bueno. El miércoles. porque ando El miércoles. El miércoles. el
el miércoles, Bueno. bueno. Y ya aquí sí se me entiende. Pero aquí en inglés casi no te gusta, ¿o qué? Normal, bro. Pues sí, 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 sí.
3 hasta 5. No afecta nada. Sí, iba a atacar ni Ok. ¿Qué? No, que era mía. Juan José, pero te doy permiso para que se ¿Puedo diga. meterte un postre hasta ahora? ¿Puedo meterte un postre hasta Gracias, ahora? sí, sí. Mi respeto. Claro, eso da energía. Tiene cafecito con azúcar. Eso hace. Sí, sí, también me va a dar. No me muero ahí. Es lo mejor y me va a dar. Tranqui. Uy, profe, ya está muy frío. ¿Cuál? No, yo vi eso hace rato. ¿De verdad? No puede ser, no. Ah, Sí, pues digamos que me adelanté sin querer. sí. Me toca esa. ¿Y qué hiciste al final? Que ya está en Eso me tocó hacer un guión ahí Y ya que al final a la hora lo estoy continuando, entonces pues no resultó tan mal. Eso, de 7 de la mañana a 7 de la noche. ¿Y con quién te tocó? Yo maté que más nosotros estamos atrasados con la obligatoria, con la dura. ¿Cuál? Estamos durando al mismo tiempo. ¿Cuál se llama? ¿Y cuál Eso comenzó? es laboratorio de qué? De. ¿Expresivo? Sí. Pero de 7 de la mañana a 7 de la noche. sí, sí. No, mentira. O sea, O expresivo sea, pues, y 7 a 1, narrativo. sí, de una a 7 a 1 y una 7. Estamos viendo el 1 y el 2. Pero, Claro, están viendo el del semestre para nosotros y el de Es que este. nosotros no habíamos visto. Directo ahí en la Estamos YouTube. atrasados. pero los ves el mismo día. Sí. De ¿Sabes 7 a 1 y una narrativo? 7. Expresivo el mismo día. Sí, de 1 a 7. Parce. De 7 a 1 y Una una aquí de tan, No, tan, amigo, tan, usted tan. no. amigo, No, hay pues que o sea, creerse. directamente véngase a vivir a la universidad. Y No, un pues día yo a la tampoco, semana que pero- uno sacrifique ahí. Mami, ¿por qué no te trabajando aquí, esperaste un pues, semestre más y ya? como si fuera Ya un estaba turno de pasado trabajo como aquí. No, no, o sea, lo hubieras visto en... No, no me dan los créditos, güey. Claro, Me falta porque- inglés. No he visto inglés. Pero, o sea, me falta el 5. Hermano, ¿cómo matriculaste, weón? Falta el 5. Si no me dan los créditos. Perfecto. Pero, o sea, vos, Pero es vos, que- vos matriculaste siempre los 18 créditos, ¿o? Sí, sí, obvio. Se Sí, mandó a ver. sino que cuando. Ah, Sino que cuando. ¿Cuál fue la que nosotros nos quedamos? Como la de teoría, como la vida. No, Pero pues, matricularon otro. pues, todavía bastante. Las 6 créditos Bienvenida. de esa materia. Por fin. Esa materia con el estilo. Recargué. Pero ya te mataron. ¿Cuánto recargaste? Sí, 5.000.